Bulletproof, blindada contra la gente tóxica, que tiene que ver con un webinar que hago una vez al mes. Mi nombre es María Teresa Linares, soy coach, licenciada en psicología, soy CEO y soy fundadora de ML Workshops. Y en ML Workshops transformamos vidas con educación de crecimiento personal diversa, inclusiva y accesible para solucionar conflictos e influenciar una comunidad solidaria. Así que, bueno, ya yo tengo un año que estoy trabajando con ML Workshops y he trabajado con mujeres presencialmente. Por ejemplo, en esta foto trabajé con Voces Vitales en una organización sin fines de lucro en Panamá y me dedico mucho de mi tiempo a trabajar con mujeres en online, hablando de estos temas de crecimiento personal y más enfocada en el tema de cómo llevar a mujeres a sanar de relaciones tóxicas y relacionada al tema de la violencia. Cualquier pregunta de vuelta en este seminario a lo largo, por favor, no tengas ningún problema en ponerlo en el chat, en preguntar en el chat. Así que bienvenida a cualquier consulta que tengas, porque lo estoy revisando y estoy viendo. Este seminario es micrófonos apagados, así que no vas, o sea, solamente voy a estar yo compartiendo la educación, pero de vuelta, si quieres poner algo en el chat, bienvenida. Entonces, ¿qué es Girl Talk? Girl Talk es una red de recursos de crecimiento personal para la mujer que yo creé porque sabía que había una necesidad en este tema, en el sentido de que existen muy pocos recursos que puedan compartir más a fondo de lo que vive la mujer. Entonces, ¿qué tenemos en Girl Talk? Tenemos nuestra comunidad de mujeres poderosas en Facebook y donde yo, o sea, pueden ingresar. Aquí les puse a las que ya están aquí conectadas nuestros recursos. Si pueden hacerle copy-paste sería buenísimo porque de aquí es donde ustedes también van a tener todos los enlaces de estos recursos que les estoy compartiendo. Entonces les incentivo a que formen parte de la comunidad de mujeres poderosas en Facebook porque hay otras mujeres que también están como en esta misma onda del crecimiento personal. También yo les facilito educación vía Telegram, que es como más un tipo de WhatsApp donde van a poder recibir todos nuestros próximos eventos. Tenemos un Bulletproof Series, que es donde yo comparto educación, pero por medio de mi Instagram, en mi IGTV, y les comparto educación de valor, así que es bastante, bastante educativo. No sé si ustedes han sido parte de eso, me pueden escribir en el chat si lo han visto, pero tocamos temas que tienen que ver con el empoderamiento para la mujer para sanar de relaciones tóxicas. Y después tenemos este webinar Bulletproof, donde voy mucho más a fondo en el tema de, o sea, hablo mucho más a fondo en este tema. Y, o sea, amplío lo que es la violencia y cómo funciona y cómo puedo ayudarles a ustedes y darles las herramientas a ustedes para que se puedan proteger en caso de que lo necesiten. Y por último tenemos nuestro entrenamiento Amor Propio Radical, pero eso se los voy a ampliar más adelante. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender la violencia y su efecto en la salud mental de la mujer. Vamos a aprender la razón por la que una mujer se queda en una relación tóxica y vamos a aprender herramientas de protección, empoderamiento y sanación para la mujer. Así que espero que después de este seminario ustedes puedan salir aprendiendo de todos estos temas enriquecedores que en verdad puedan utilizarlos en su vida y aplicarlos en su vida. O sea, espero que esto en verdad les funcione a ustedes para que puedan utilizar en su vida diaria. Pero antes de entrar en tema, porque esto es un tema extenso, quiero que sepan que, o sea, sí, vamos a tocar educación importante y extensa, así que prepárense para hoy. Pero antes que nada quiero ampliarles de quién soy yo. O sea, mi nombre es María Teresa Linares. Yo me gradué en Estados Unidos, en California State University San Marcos. Trabajé en la universidad, eso fue como que la primera vez que tuve una experiencia de hablar en público fue en la universidad para, o sea, como estudiantes de la universidad donde hablábamos sobre concientización de lo que es la salud mental en Active Minds, que era una organización sin fines de lucro de estudiantil, y teníamos también trabajé en la universidad oficial donde hice programas para los jóvenes, hablé sobre temas de diversidad, inclusión y de vuelta a salud mental. Y también he trabajado, después de eso trabajé en K1 Wireless, capacité ampliados, y así fui como que creciendo poco a poco desde, o sea, desde que empecé
con los jóvenes hasta que llegué, dizque más como empresas en Panamá. Así que es para que vean como un poquito de mi trayectoria, como pueden ver aquí unas fotos, hasta que ahora estoy haciéndolo, claro, como solo como emprendedora, ¿no? Así que ahora lo hago yo por mi cuenta, ¿no? Y les comparto esta foto mía, porque esta soy yo cuando era una niña chiquita. Y en verdad esta es la última vez que yo recuerdo como tener como una real felicidad en mi rostro. Y ustedes pensarán, bueno, es que tal vez María Teresa tiene un don para hablar en público porque ella, o sea, estuvo en la universidad, hizo todo esto, pero en verdad no lo tuve. Y en verdad esta foto es como un ejemplo porque cuando yo estaba muy pequeña, estaba en la escuela, o sea, yo fui la última niña en hablar en speech class, tenemos clases de charlas donde nos enseñaban a hablar en público y en verdad yo tenía pánico escénico, tenía pánico de en verdad expresar o hablar con la gente, tenía pánico social, tenía pánico de ser auténtica, o sea, me daba demasiado miedo ser yo misma. Y esta es la última foto que yo recuerdo estar en mi escuela y estar como que auténticamente feliz como una niña chiquita disfrutando mi escuela. Eh, Así que muchas cosas pasaron en mi infancia. Obviamente yo sufrí mucha violencia doméstica y eso me afectó muchísimo lo que es mi salud mental. Y cuando estaba en la escuela, cuando ya me estaba 2 años antes de graduarme, yo me quedé de año y soy educadora y quiero decirles que yo me quedé de año en la escuela, o sea, no podía avanzar el próximo año porque no había pasado mis materias, porque más que nada estaba completamente deprimida, estaba triste, no me sentía feliz conmigo misma, no me sentía feliz con mi vida, pero lo más importante es que yo pensaba que no era inteligente. En serio, a mí me habían dicho tantas veces que yo no era inteligente, que nunca iba a ir a ningún lado, que yo en verdad me lo creí. Y ese año que ven aquí, o sea, yo como que les pongo la diferencia porque uno es en mi primera escuela, ese mismo año que me quedé de año también me gané como un premio como de Harvard, como de los estudiantes que eran de una escuela muy prestigiosa en Estados Unidos, porque yo puse tanta energía en escribir en ese momento, porque para mí sí, la escritura, la comunicación, siempre ha sido como mi manera de expresarme y en ese momento lo único que podía hacer era exponerlo en papel. Así que escribía y gané algo, pero el mismo año que gané eso, que era tan valioso, también me quedé de año. Y me acuerdo lo difícil que eso fue para mí, pero yo recuerdo por qué me quedé de año. Yo no me quedé de año porque no tuviera la capacidad, porque no fue inteligente, me quedé de año porque yo tenía una percepción mía que no era la correcta, porque había sufrido por tanta violencia por tanto tiempo. Y bueno, esta es yo en la otra escuela, cuando me gradué en otro colegio que se llama el Colegio Isaac Rabin. Y en verdad que viendo esta foto, o sea, sí fue bueno que en ese momento yo me cambiara a otro ambiente, en el sentido de que en ese momento ese ambiente no era el correcto para mí. Y yo les voy a explicar un poquito más de cómo eso sucedió, pero quiero que lo sepan, que yo pasé por esto, o sea, por violencia doméstica, yo pasé por estas circunstancias y simplemente yo sentía que yo tenía que ser perfecta. O sea, como ven esta foto, era como que yo joven, eh, tenía como una etiqueta en la frente que decía, dije, perfecta. O sea, eso era lo que yo sentía que tenía que llevar a esa perfección, que en verdad no existía. Y era esa presión que yo misma me había impuesto, porque claro, o sea, tanta gente alrededor mío me había impuesto tanta presión que llegó un punto en que yo lo hacía conmigo misma, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando tenía como alrededor de 15 años, y ahora tengo 27 años, pero alrededor de los 15 fue cuando yo empecé como en verdad a tomar el control o el poder de mi situación y en verdad a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer ejercicio. Y eso fue como o sea, mi primera acción que yo tomé hacia, ok, voy a hacer algo que en verdad me llena a mí, me gusta a mí, me hace sentir feliz y que cree ese espacio mental para poder, o sea, hacer algo que en verdad me hiciera feliz. Y les comparto como las fotos cuando yo empecé. Y fue la primera vez, yo antes de eso no hacía nada, todo lo saboteaba, me sentía como que yo era incapaz de hacer cualquier cosa, o sea, no era útil para nada. Y eso era muchos síntomas de la violencia que yo había experimentado, ¿no? Entonces, como pueden ver, también yo fui muy influenciada a hacer cosas que no me gustaban. Por ejemplo, estos eran unos carnavalitos. Claro que es divertido bailar y me estoy segura que a mucha gente les gusta, pero no era lo que a mí me gustaba.
Entonces yo muchas veces me involucraba en situaciones y en circunstancias y en actividades que no me llenaban solo porque a otras personas, o sea, como para ponerse show y para que las personas dijeran como que así está haciendo lo que todo el mundo está haciendo. No sé si eso es algo que ustedes se sienten identificadas. Así que si se sienten identificadas lo pueden escribir en el chat. Pero literalmente esa era yo antes de convertirme en lo que yo consideraba como más yo, como que empezar como a sacar esa autenticidad que me llevó a donde estoy en estos momentos. Entonces, esto es una foto que les comparto porque cuando yo fui a la universidad, yo no fui a Estados Unidos, a California de una vez, sino que fui a otro lugar que se llama Filipinas. Sí, en verdad yo viví en Filipinas. Y suena como qué loco, cómo viviste en Filipinas, ¿no? Literalmente me fui allá, mi mamá me dijo que fuera y yo fui atrás de ella en ese momento. En verdad no estaba lista para estar sola y en verdad que cuando mi mamá dice salta, yo decía qué tan alto, ¿verdad? No estaba como, no era una persona independiente ni que podía hacer mis propias cosas. Así que yo fui a donde la familia en ese momento fue, por decir así. Y en ese momento mi mamá fue, dije, esto es lo que tú necesitas. Y yo dije, bueno, ¿será que es lo que necesito? Voy con el flow, ¿no? De todo. En verdad fue una experiencia difícil, pero fue una experiencia increíble, porque estar en Filipinas en verdad me dio una diferente perspectiva, o sea, en cambio a todo lo que yo había vivido. Por ejemplo, o sea, yo les comparto, yo soy una mujer, una niña consentida, por decirlo así, soy como una yeyecita, o sea, toda la vida mis papás me lo dieron todo, o sea, fui a una escuela prestigiosa en Panamá, me explicó, sé dos idiomas, o sea, me dieron entre comillas todo, pero toda la vida también sufrí como esta depresión y esta tristeza porque nada de esas cosas que me dieron cambiaron el hecho de que yo estaba viviendo por algo que se llama violencia doméstica. Entonces sí, o sea, mi experiencia no fue para nada fácil, a pesar de que tuviera, dije, estas facilidades y recursos materiales que obviamente tampoco cambian, si no los tienes, obviamente también te va a afectar. Pero también era como que no, eso en ese momento no me permitía como ver mi realidad. Y estando en Filipinas, me sacó como completamente de mi mundo, de lo que yo estaba acostumbrada, y me puso en otro lugar donde al final del día pude como ver otra experiencia completamente distinta, con personas que no tenían la misma experiencia que yo, que venían de otro mundo, que, o sea, que se volvieron amistades míos y fue una experiencia como muy enriquecedora en el sentido de que yo empecé a tener lo que yo le llamo perspectiva. O sea, perspectiva de que tal vez mi historia no es la única, que existen muchas personas viviendo o sea, difícil y que, o sea, me empezó a crear lo que se llama resiliencia. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero fue una buena experiencia para ahora contar. En ese momento, obviamente, no es que, o sea no, fue una experiencia complicada, pero después de que salí de ahí, fui a Estados Unidos, o sea, y creo que me preparó para irme a los Estados Unidos. Y en verdad agarrar la oportunidad y obtenerla al máximo. Una vez que yo estaba en Estados Unidos, yo empecé como que a tomar acción hacia mi vida, en verdad a involucrarme en estudiar, a intentar las cosas, porque después de tanta violencia, después de ver tantas personas diciéndome que, criticándome, diciéndome que yo no era suficiente y creyéndome esas cosas, créanme que yo ni siquiera intentaba nada. Así que esto lo que me permitió fue como que, ok, voy a intentarlo, o sea, lo voy a hacer porque estando en Filipinas, o sea, lo intenté y no tenía los recursos, por decirlo así. Entonces, yo teniendo todos los recursos, los voy a aprovechar, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando también me involucré mucho en hacer ejercicio y entrar como en lo que es el equipo de correr de la universidad y me llenó muchísimo, pues me llenó, estaba muy contenta de poder como en ese momento yo sentía como que llenar ese espacio, esa parte de mí que era tan importante y que yo quería llenar. Y que mi niña interior, por decirlo así, no lo había podido hacer porque no me lo permitió mis circunstancias o dije lo que yo viví, no me permitió expresarme, no me permitió expresar quién era yo y las cosas que a mí me gustaban. Entonces, este fue el momento donde yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que a mí me gusta, voy a hacer lo que yo quiero. Y yo me acuerdo que ese trofeo al final, como que era como todo lo que yo quería llegar, como que tener ese trofeo, lograr esa meta, llegar a ser la más rápida, ¿verdad? Ese era como lo top. Y entonces llegó un punto, chicas, llegó un punto en que en verdad yo no podía mantener ese estilo de vida. Y le digo por qué. Porque al final del día yo sentía que
después de haber pasado por todo eso que pasé, o sea, haber sentido tan mal conmigo misma, al yo lograr correr y ser la mejor en eso, me iba a posicionar como que eso era todo. Eso era todo lo que yo tenía. O sea, yo no sentía que yo tenía absolutamente más nada que ser la mejor corredora. Entonces llegó un punto en el que no podía, o sea, satisfacer mis necesidades, no puedo, o sea, y no dejé de comer, porque yo tenía una meta y esa meta era ser la mejor corredora. Entonces cuando esa meta se volvió un poco difícil, porque bueno, las etapas cambian, los momentos, situaciones cambian y después tal vez o sea, tus metas cambian, eh, me empecé a descuidar mi cuerpo y empecé a dejar de comer, dije, todo lo que yo pensaba era en esa meta, quiero lograr esa meta y a toda costa, o sea, no había como un tipo de cuidado personal porque ya yo no estaba creando espacio mental para más nada que no fuera ser la mejor corredora. Y yo pensaba, claro, como a mí me criaron de una manera de que tú tienes que hacer las cosas de la manera, o sea, tienes que sentirte mal, o sea, cuando la gente te hace daño física o emocionalmente, tú crees que eso es lo que tú tienes que hacer para ser el mejor, tú crees que haciéndote daño y tratándote mal, eso es lo que te va a llevar a lograr tus sueños. Entonces yo pensé que si yo me castigaba a mí misma, entonces yo iba a lograr ser lo que yo quería. Pero la verdad es que lo único que me llevó fue a consumirme, a sentirme mal conmigo misma y a completamente llegar a rock bottom. Lo que quiere decir es que a nada. O sea, literalmente llegó un punto en el que, o sea, no podía mantener el estilo de vida que yo quería, porque no se trata sobre hacerme daño y maltratarme para llegar a tener algo, ¿no? Así que ese día yo le dije, o sea, yo me tomé la foto como para probarme a mí misma, ¿sabes qué? Después de esto voy a empezar a cambiar y algún día voy a poder revisar esta foto o ir hacia, o sea, ver esta foto y darme cuenta, ok, todo lo que yo he mejorado, todo lo que yo he cambiado, porque no seguí pensando así o porque voy a cambiar esta manera de pensar. Y hoy en día, o sea, puedo decirles que en verdad yo pienso diferente, o sea, ya yo no siento que lo único que tengo es correr, o sea, tengo mucho más que eso, o sea, y alguna de mis pasiones me encanta maquillarme, o sea, tengo mi novio que amo, tengo mis hermanas que amo, soy panameña, así que lo disfruto, tengo mis amigas, o sea, tengo mi perrita, y soy una mujer de negocios, ¿me explico? Entonces es como que cambié ese chip y en vez de enfocarme dije, ok, voy a correr y eso es todo lo que tengo y voy a probar desde el mundo que soy la mejor en esto, o sea, decidí que, ok, voy a empezar a ser una persona multifacética y voy a empezar a apreciar las cosas que tengo y darme cuenta que yo soy una persona que tiene más. Entonces, poco a poco fui cambiando mi perspectiva. Obviamente esto no fue de la noche a la mañana, obviamente que eso fue una causa y efecto, o sea que no es que estoy molesta conmigo mismo por haber pasado esa experiencia, pero definitivamente que es algo que eso tuvo que ver. Y bueno, con el tiempo, luego fui o sea, como que en la misma universidad, yo llegó un punto en el que empecé a hablar, ¿verdad? Empecé como que, okay, ¿qué voy a hacer ahora? Si no puedo correr, si no puedo hacer ejercicio. Yo dije, bueno, que voy a compartir mi historia, ¿verdad? Y ahí fue cuando empecé a hablar en la universidad y a compartir mi historia y a poner mi punto de vista. Y ahí fue cuando inicié como a hablar en público. En verdad, antes de esto no lo había hecho. Y no tenía pena, tenía miedo. Esto fue lo que me llevó, ese rock bottom, esa situación difícil, fue lo que me llevó a entonces tomar esa acción y en verdad a empezar a hablar. Y ahí me fui, me explico, ahí me fui. Eh, entonces después conseguí un trabajo y entonces eso era como mi pasión en ese momento. Me alegro mucho que pude tomar esa oportunidad y que llegó a mi vida. Y bueno, después capacité de vuelta y ahí aquí es donde estamos, ¿no? Así que en verdad quería contarles esa pequeña historia porque es básicamente mi historia, es quién soy yo, de dónde vine. Y al final del día esto marcó mucho de la razón por la cual hoy puedo hablarles del tema que les voy a contar. Así que quiero empezar con el tema de la violencia y qué es lo que significa. Y la violencia es la acción de imponer fuerza sobre otra persona ocasionando un daño físico o emocional.
Y quiero que sepan que esto que alguien impone sobre otra persona es ocasionado de una manera, o sea, literalmente es ocasionado de una manera, o sea, que alguien toma una decisión. Así que es importante que sepan que imponer violencia sobre otra persona es una decisión que alguien toma, ¿ok? No es algo que sale sin querer o de la nada, o sea, es una decisión, es una acción y uno tiene que estar consciente de eso. Entonces, ¿por qué una relación violenta es tan confusa? Es tan confusa porque una persona experimenta amor y violencia al mismo tiempo. Y esto puede ser muy confuso para un niño, especialmente cuando uno está creciendo en un ambiente, cuando está chiquito, pues, porque uno empieza a pensar que es normal experimentar violencia y empieza a correlacionar el amor con violencia. Así que quiero que sepan algo que en verdad cambió mi vida. O sea, esto cambió mi perspectiva de todo. Porque cuando en el momento que yo aprendí de esto, yo dije, ok, esto es algo que es un ciclo, ¿verdad? Y esto es algo que ocurre o sea, que ocurre y que es, es, o sea, puede volver a ocurrir. Y hay una ciencia detrás de qué es la violencia y por qué ocurre y cómo ocurre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es dentro del ciclo de violencia? Está el poder y el control. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona que impone esa violencia tiene la necesidad de tener el poder o controlar a las personas a su alrededor o a las situaciones a su alrededor y por esta razón es que se convierte en violencia. Entonces, hay tres tipos de violencia. Está la violencia emocional, la violencia física y la violencia sexual, pero todo inicia con la violencia emocional. Entonces, y, hablando de ese tema, algunos ejemplos son amenazas, intimidación, aislamiento, negar, culpar o desvalorizar a la persona, manipulación de los niños, o sea, utilizar a los niños para manipular a la pareja para que haga algo. Si no haces algo, entonces te voy a quitar a los niños y no los vas a poder ver más. Abuso económico, privilegio masculino, porque también, por ejemplo, como la violencia ocurre por el tema del poder, los hombres tienen que tener mucho más poder que las mujeres socialmente. Hay una creencia que por eso vivimos en una sociedad como entre comillas machista, ¿no? Entonces eso lo que hace es que habilita que un hombre eh, tenga, o sea, imponga violencia sobre una mujer, o sea más común que un hombre lo haga. Sin embargo, la violencia no tiene en verdad, o sea, todo el mundo puede llegar a ser violento, pero es más común y es por ese tema del poder. Entonces, como había mencionado, existen los tres tipos de violencia: violencia física, sexual y emocional, y también existe algo que se llama negligencia. Entonces es importante saber que aparte de estos tres tipos de violencia existe negligencia, y la negligencia es un tipo de violencia, o sea, no satisfacer las necesidades físicas, médicas, educativas o emocionales de los hijos es un tipo de violencia. O sea, eso es como que ocasiona un trauma, ocasiona un daño a las personas que lo están experimentando. Pero a veces no lo vemos así, hasta tapamos la violencia emocional o pensamos, o sea, usualmente pensamos que la violencia emocional no es tan mala, no es tan grande, así que no, o sea, no es tan problema porque no es tan malo como la violencia física o la sexual, pero todas son igual de malas y de vuelta, todo empieza con la violencia emocional. Así que hay algo que se llama el ciclo de violencia, ¿ok? Y el ciclo de violencia es como cómo ocurre ese ciclo, cómo ocurre eso o sea, esta violencia que va a pasar, ¿no? Entonces hay cuatro fases. Primero está la tensión o la nube negra. Inicia con un malentendido. El agresor demuestra emociones negativas y proyecta hacia la víctima. La víctima siente ansiedad y miedo e intenta apaciguar al agresor para que no se moleste. Así que primero, como la persona que va a ser el agresor se molesta y tiene un disparador emocional y empieza como a poco como molestarse con la víctima. Después ocurre la violencia en sí, o sea, la agresión, y eso es como cuando pasa el problema, cuando la víctima es realmente victimizada, y es cuando ocurre o sea, el verdadero, o sea, o sea, el daño. Y la fase 3 es la reconciliación. Entonces el agresor se disculpa, es generoso y bueno, promete que el abuso no va a volver a ocurrir, culpa situaciones externas por sus acciones, o sea que tiene una incapacidad de tomar responsabilidad
Y esto es un periodo donde hay como un tipo de trauma bonding. Lo que quiere decir es que la víctima y el agresor como que se reconcilian y como que empiezan a sentirse como felices uno con el otro, ¿no? Y, y que todo está bien. Y después viene la calma y es cuando se olvida que pasó el incidente y la víctima sienta como que una paz de que no está pasando, de que la violencia no está ocurriendo y que la violencia no va a volver a ocurrir. ¿Ok? Así que sí, o sea, esto es un ciclo y lo que ocurre con el ciclo es que, por ejemplo, ocurre y después se detiene y este periodo de paz puede durar diferentes periodos de tiempo y después vuelve a ocurrir, ¿no? En algún momento. En algún momento, depende de la persona, de la situación, de las circunstancias, no sabemos qué tipo, en qué momento va a volver a ocurrir, pero usualmente ocurre de vuelta. Si una persona agrede una vez, es muy probable que agreda de vuelta. Entonces, existe lo que se llama trauma bonding. Y el trauma bonding es cuando nos sentimos emocionalmente atados con una persona tóxica. Creamos tolerancia hacia la violencia y aceptamos cuando las personas actúan de manera violenta hacia nosotros. Aceptamos y mantenemos relaciones con personas que nos hacen daño. Y en verdad esto ocurre muy comúnmente también en cuando los niños ven violencia desde muy pequeños. Es como tú tienes a tus padres que quieres y muchas veces los padres están dándole diferentes, o sea, como que le dan comida a los niños, los atienden. Entonces muchas veces como que eso hace sentir al niño como que ama a sus seres queridos y es parte como de un núcleo familiar, pero al mismo tiempo está ocurriendo esta violencia que está pasando y es como que crea como un tipo de attachment que es como un trauma, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, es como que ama a sus padres, ama a su familia, pero al mismo tiempo está pasando este daño y esta violencia. Entonces es como que al final termina uno como ser, como persona sintiendo como que el amor es violencia y que uno se siente como que esto es lo que, o sea, así debe ser el amor, ¿no? Esa es la única manera que debe ser, uno ama siendo violento. Entonces, esto es uno de los problemas más grandes o las razones más grandes por las que una mujer se puede quedar en una relación tóxica por largos periodos de tiempo, ¿no? O cualquier persona. Entonces vamos a hablar un poco de las características del agresor versus la víctima, porque claro que en estos tipos de violencia no es todo blanco y negro, pero sí el agresor y la víctima tienen diferentes tipos de características y quiero que lo puedas entender. Entonces tenemos, el agresor utiliza tácticas violentas para mantener a la víctima dentro de la relación, culpa a la víctima por sus sentimientos, se molesta fácilmente si la víctima no hace lo que él o ella quiere, exige que la víctima haga lo que él o ella quiere, aunque la víctima no se sienta cómoda, le cuesta comprender las necesidades de la víctima y es poco flexible y le cuesta aceptar las creencias de los demás. Y la víctima tiende más a sentirse atrapada dentro de la relación, es cuidadosa para no molestar al agresor, no sabe implementar límites con el agresor, se siente atada al agresor al punto que si se termina la relación siente una necesidad muy grande de regresar. Y esto es un tipo de personalidad codependiente. Protege al agresor y minimiza sus acciones al escuchar las advertencias de los demás y siente miedo al intentar marcharse de la relación. Entonces, como pueden ver, hay unas características que definen la personalidad de estas ambas personas dentro de la relación. Y son características que mantienen la relación bastante unida y hasta más unida que una relación sana, o sea, más adictiva, por decirlo así. La relación tóxica es una relación altamente adictiva. Entonces uno puede llegar a internalizar la violencia, uno puede llegar a sentirse como que, o sea, a sentir que después de que tú ya te hicieron ese daño, después de que tú viviste una experiencia, que alguien fue violento hacia ti, tú puedes internalizar eso, especialmente si eso ocurrió a largos periodos de tiempo. Entonces, les quiero dar algunos ejemplos. Puedes sentir entumecimiento emocional, te puedes sentir indefensa, desesperada, atrapada, sientes que mereces ser maltratada, te sientes culpable y apenada, sientes poca confianza de las personas a tu alrededor y sientes miedo a las críticas de los demás. Y si lo queremos ver un poco, de una manera un poco más clínica, puedes desarrollar un tipo de trastorno que se llama Complex PTSD,
eh, es trastorno de estrés postraumático complejo, que es casi como lo mismo que, bueno, es similar a lo que sufre la gente cuando vive en una guerra, cuando ha pasado por una situación de guerra. Pero el complejo tiene más que ver con situaciones de violencia que han ocurrido por largos periodos de tiempo versus las personas que van a la guerra usualmente es algo que ocurre una sola vez y viven con ese trauma. Esa es la diferencia. Pero es muy similar lo que experimenta una persona que ha pasado por violencia a lo que experimenta una persona que ha pasado por una guerra, ¿no? Entonces, les quiero comentar un poco sobre la codependencia, porque la codependencia le ocurre mucho a la que es la víctima dentro de la relación. Y esto es un síntoma del trauma que ha experimentado a lo largo de los años. Surge a raíz de la inseguridad y el miedo y ocurre cuando sentimos que dependemos de la aprobación de los demás para tener identidad y valor propio. Entonces, a una persona codependiente le cuesta muchísimo reconocer cuáles son sus verdaderas necesidades y usualmente va a querer satisfacer las necesidades de los demás por encima de sus propias necesidades y a pesar de que esté pasando por situaciones que le hagan daño, la persona codependiente va a mantener, o sea, no va a poner lo que se llama límites sanos, que son extremadamente importantes para tener relaciones sanas. Entonces, quiero que ahorita mismo que estás aquí, Leonela, si por favor, en este momento si quieres pausa un minuto, apunta tus sentimientos, yo sé que esto es bastante información, si quieres poner algo en el chat, bienvenida. Así que hemos visto o sea, la parte de lo que sería como los temas más a fondo de la violencia y ahorita te voy a empezar a tocar un poco más en lo que es la familia y cómo eso afecta, ¿no? Yo sé que esto es bastante información y aunque parezca pequeño, o sea, más que nada es bastante en las emociones o dependiendo de dónde estés en tu proceso, puede ser un poco difícil de digerir todo esto, ¿no? Entonces quiero que estemos en la misma página y que, o sea, te sientas como que esto es un espacio seguro para ti. Ok, dale, no te preocupes. Sí, que seas que esto es un espacio seguro para ti y para las mujeres que vienen a donde nosotros a aprender esta educación. Entonces, quiero que sepas que la violencia usualmente ocurre en la familia. Y yo sé que, o sea, como que puse esta foto de esta linda familia porque al final del día, dentro de estas familias que está ocurriendo la violencia, son unas familias que se ve completamente normal, o sea, no parece como que estuviera pasando nada. Pues, o sea, no hay como diferencias de dónde puedas vivir o cómo te puedas ver para estar experimentando violencia, ¿no? Entonces, la violencia también surge muchas veces de nuestros patrones y creencias, que son pensamientos y acciones en modo automático y que se pasan de generación en generación. Hay algo que se llama traumas intergeneracionales y es cuando pasamos estos miedos, estas inseguridades y a lo largo de generaciones de nuestra familia. Entonces, estos patrones y creencias en verdad tienen un rol muy importante en mantener esta violencia. Entonces, ¿cuál es uno de mis trabajos como capacitadora? Cuando yo trabajo con mis clientes es ayudarlas a deconstruir estos patrones y estas creencias que han recopilado a lo largo de los años que no les sirven y que no sirven para su bienestar. Entonces, ¿cómo se crea un patrón? Hay una situación y esa situación se liga a una emoción porque somos seres humanos, no somos una tabla, ¿verdad? Entonces, esa situación se liga a la emoción que después se transforma en información en nuestro cuerpo y si creemos que la información es relevante, lo transformamos en una creencia. Y si repetimos esa creencia y creemos que esa creencia, perdón, voy a estornudar, esa creencia es relevante, entonces repetimos esa creencia en nuestro ambiente, con las personas a las que amamos, con nuestra cultura, entonces creamos un patrón. ¿Y dónde se ven reflejados esos patrones? Se ven reflejados en nuestras relaciones interpersonales, las personas que elegimos como nuestra pareja, en nuestro hogar, con nuestra familia y también en nuestra cultura. O sea, por ejemplo, cada cultura tiene patrones y creencias únicas y diferentes, lo que lo hace muy interesante y muy bonito de explorar. Eh,
por eso es que la gente, o sea, a mí me ha gustado, me ha ayudado muchísimo poder entender otras culturas o aprender de otras culturas, porque me va a entender que no todos somos diferentes, todos tenemos un background distinto, pero todos somos influenciados por ese background, todos somos influenciados por esa cultura. Así que es muy interesante ver cómo cada cultura es única y cómo cada familia y cómo cada persona es única. A pesar de que tengamos creencias y patrones en nuestra familia, tenemos el derecho de decidir qué queremos creer y qué no, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es muy importante que lo sepas. Entonces tenemos patrones en el sistema familiar distorsionado. Yo le llamo esto como la agresión y la victimización. O sea, yo creo que esto de la violencia es como un patrón, en verdad, donde hay una creencia distorsionada, como que algo que dentro del núcleo familiar como que es normalizado, ¿verdad? Y es difícil aceptarlo, pero existe dentro de nuestro sistema familiar y es como un secreto que nadie habla. Y es como un cáncer que le hace daño a nuestro núcleo familiar y le hace daño a la salud mental que las personas que lo están experimentando. Así que la violencia es extremadamente complicada, difícil o sea, consume a las personas de la vida que lo están experimentando y en verdad causa daños emocionales muy grandes, tristezas, depresión, ansiedad. Entonces es algo que en verdad hay que empezar a verlo, pues hay que empezar a verlo dentro de nosotros mismos. Entonces quiero darte como algunas sugerencias, porque existe tu familia primaria y tu familia secundaria. Y esto es lo que yo le digo a mis clientes muchas veces. Es, ok, la familia primaria es la familia que no elegimos. Es nuestro mamá, nuestro papá, nuestro hermano y nuestro abuelo. Entonces, si tú estás experimentando violencia con tu familia primaria, yo siempre les digo, o sea, indaga un poco más cuáles son esos patrones y creencias que están ocasionando que ellos sean violentos y que ellos actúen así, o que ellos hayan normalizado esas acciones. Entonces empieza a indagar un poco en tu historia, empieza a indagar, a hacer preguntas tal vez, obviamente que, o sea, cuáles son sus miedos, cuáles son sus inseguridades, porque si ellos tienen miedos e inseguridades, lo más probable es que uno los va a tener también, porque uno los adopta. Entonces es como que si uno puede verlos en ellos, lo puede ver en uno mismo. Eh, entonces empezar como a indagar eso y a buscar. También tienes que desarrollar en algún momento aceptación y compasión. Ahora, si uno está en una situación de peligro con sus seres queridos, si uno vive dentro de un ambiente tóxico y está viviendo violencia doméstica, la aceptación y la compasión puede ser muy peligrosa. Sí, uno tiene que saber cuándo tiene, o sea, cuándo tiene compasión con alguien. Por decir, aceptación no, empatía con alguien. Especialmente con alguien que es un agresor. Muchas veces los agresores no tienen empatía y entonces van y proyectan sus emociones. Es un tema, tal vez no lo vamos a dar muy a fondo hoy, pero sí tengo muchos recursos que pueden ayudarte y ayudar a las que van este video para que puedan entender más a fondo lo que es en verdad y cómo funcionan estos patrones y estas creencias. Al principio, el tener empatía y compasión con un agresor que tú vives con, que está dentro de tu vida, es peligroso. Pero con el tiempo uno tiene que aprender a tener compasión, aceptación y poder dejar ir para entonces poder manifestar una vida mejor. Y siempre implementar límites sanos con las personas que nos hacen daño es clave. O sea, poder saber quién soy, cuáles son mis creencias, cuáles son mis verdaderos valores y cómo implementar esos límites. Y después tenemos la familia secundaria, que es la familia que elegimos. Y yo diría que es mi parte favorita de todo esto. Es que no importa de dónde tú vengas, tú siempre puedes construir y reconstruir tu historia como tú deseas. Entonces, esto es lo que yo le digo a mis clientas. Claro que cada uno tiene un proceso diferente o está en un punto de su vida distinto. Entonces, para cada uno esto va a ser único, pero tú eliges a tu familia secundaria, tú eliges a tu novio, a tu novia, a tu amigo, a tu amiga. Entonces, es como que cómo aprender a elegir a esas personas que son sanas y que nos van a ayudar a lograr nuestro máximo potencial. Entonces, esa es la parte que la sanación o el trabajo que yo hago en verdad se ve manifestado y se ve reflejado. Es como cuando tú puedes cambiar y modificar y tener o sea, crear una mejor versión de ti. Entonces, ¿podemos cambiar? Claro que sí, podemos cambiar, porque cambiar es una decisión. Ahora, el trabajo que yo hago, el tipo de transformación que yo hago, es un trabajo que toma tiempo y esfuerzo. O sea, yo no les voy a decir que esto es un trabajo de
un día, de 2 días, de 3 días, de un mes, de un año. Esto es un trabajo de toda la vida. O sea, la primera vez que yo aprendí esta educación, yo estaba en una relación disfuncional, tenía una pareja, o sea, una pareja que era violento hacia mí en ese momento. Todavía no había reconocido el fondo de violencia que sentía en mi familia. Eh, en verdad a mí se me suicidó mi hermano, que también me llevó como a abrir los ojos. Obviamente esto es algo muy personal y sí lo quiero comentar porque claro que eso fue algo que me cambió todo mi perspectiva y me llevó a entender, si mi hermano no hubiera fallecido, a mí me hubiera tomado 20 años más saber que el grado de como disfunción, creencia, o sea, de patrones y creencias que habían dentro de mi familia y del grado que la violencia puede afectar y dañar la vida de alguien. Porque lo más triste de todo es que la violencia a lo largo de los años puede causar que alguien se llegue a quitar la vida. Entonces, uno tiene que estar anuente, pendiente y saber, ok, ¿cómo puedo ir reconstruyéndome? ¿Cómo puedo ir aprendiendo para ir mejorando mi autoestima, para ir sanando las heridas y ir poco a poco tomando las decisiones que sean correctas para mi salud? Para que entonces yo y mis hijos o sea, no tengan que pasar por eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sanamos el trauma de la violencia? Uno tiene que reconocer primero que nada que esto pasó y esto ocurrió. Y reconocer es la parte más difícil, porque nos cuesta muchísimo aceptar, ok, tal persona me pegó, tal persona me hizo daño sexualmente, tal persona me llamó mal y muchas veces decimos, no, es que eso no me molestó para nada, dije ya se me olvidó, lo voy a olvidar como si eso nunca hubiera pasado. Entonces, eso al final lo que te causa es como que no lo olvidaste necesariamente, sino que lo suprimiste, lo oprimiste, pero todavía el dolor está ahí, el miedo está ahí y todavía no hemos ganado como esas herramientas que necesitamos para poder decir, saber cuándo protegernos. Por ejemplo, si viene alguien y nos hace ese daño, entonces viene otra persona y nos hace un daño similar y de una vez regresamos a ese momento en el cual primero nos pasó y no tuvimos herramientas para resolverlo. Entonces, dentro de la familia tóxica, es muy común que las personas no tengan las herramientas. Entonces, que no consigan las herramientas, porque es como que si la familia es tóxica o si la familia no tiene herramientas, ¿cómo van a pasar esas herramientas a sus hijos? Entonces, ¿qué es lo que, por eso digo, yo hago eso, o sea, ayudo a mujeres a darles esas herramientas. O sea, tienes que reconocer, tienes que procesar, o sea, una vez que tú reconoces, ok, me pasó a mí, eh, esto me pasó a mí y me sentí de esta manera. Van a haber muchos días de tristeza, muchos días de llanto y ansiedad, y momentos difíciles, y momentos donde uno se siente solo, y muchas cosas, ¿no? Pero eso es parte de procesar todo lo que pasó. Después uno tiene que aceptar, o sea, llegar a un punto en el que uno se siente que esto pasó, pero pasó por algo y de todas maneras estamos aquí y estamos bien a pesar de que eso pasó. Y saber decir, ¿sabes? Esto me pasó a mí, esta es mi historia, esto me pasó a mí y fue súper difícil, pero ya no tengo que luchar con ese pasado, o sea, ya no, o sea, ya yo estoy en un punto en el que me puedo proteger de los demás y eso me hace sentir bien. Y por último, uno tiene que sanar, o sea, uno tiene que curar esa herida, de que en otra situación, si ocurre de vuelta, ya no voy a tener ese disparador emocional, ya no me voy a sentir incómoda alrededor de esa persona porque yo sé que yo me puedo proteger. Entonces, eso es importante también. Y entonces, las maneras más eficientes de sanar el trauma es tener perspectiva amplia. Yo siempre le digo a mis clientes, es importante que tengan una perspectiva amplia y esto es lo que yo trabajo dentro de mis capacitaciones. También ser curioso, tener curiosidad de la vida, o sea, hacer preguntas, eso les ayuda muchísimo y, o sea, no tratarse de una manera en el cual, o sea, no minimizar sus preguntas, no creer que porque uno no hace preguntas que es malo, ¿no? Entonces, también educarse, obviamente ese es mi trabajo y yo educo, así que básicamente esto es lo que yo le llamaría mi herramienta principal. La educación me ha ayudado muchísimo a sanar mis heridas y la verdad es que me alegro que yo les pueda aportar esta educación para que ustedes también puedan sanar las suyas.
Y mentoría, o sea, tener un mentor, una persona que te ayude, una persona que te acompañe, ya sea un psicólogo, un coach, o sea, poder o sea, escuchar la experiencia de otros, eso ha sido para mí, o sea, y que otra persona me pueda dar, o sea, me pueda guiar en ese camino, validar mi experiencia, ha sido muy importante. Y poder crear un espacio seguro. Un espacio seguro es esencial para sanar de ese trauma y poder, o sea, en verdad, o sea, como que ya después de que uno pase esa violencia, no repetirlo, sino que en verdad crear un espacio donde uno se siente cómodo. De lo que he aprendido de mi experiencia es que tener un espacio seguro no es suficiente, porque debes poder darle mantenimiento con autocuidado y amor propio. Así que en verdad que esta parte sí lo aprendí un poquito después, o bueno, no hace mucho tiempo, o sea, hace poco lo aprendí. Y lo aprendí porque en verdad, a pesar de que tenía un espacio para poder ser yo, ya finalmente no me sentía como que tenía que protegerme cada cierto tiempo porque alguien iba a venir a hacerme daño. Em, Me di cuenta que yo tenía que formar esa resiliencia, que yo tenía que aprender a darme a mí lo que yo necesitaba. Y eso fue bastante difícil, en verdad, al principio, porque como tantos tiempos no lo había hecho y yo estaba viviendo en modo fight or flight, que es como que eso no era vivir. Entonces, pues uno tiene que aprender a vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que has sanado? Has sanado cuando tu vida se manifiesta una realidad diferente. Si has tenido relaciones tóxicas, si has tenido parejas tóxicas, si después puedes tener una pareja sana, tú sabes que has sanado. Has sanado cuando sientes paz contigo misma. Cuando tú puedes ir en la noche y dormir y sentirte en paz. Cuando te sientes lista para tomar tus propias decisiones también. Así que cuando tú sabes que cuando, cuando ya tú te sientes auténtica contigo misma, cuando tú sientes, cuando tomas tus decisiones, son las decisiones que te hacen feliz a ti y no las decisiones que le hacen feliz a los demás, o no estás tomando decisiones para que los demás te validen. Entonces, hablando de eso, quería comentar que hay 4 pasos para amar sanamente: respeto, paciencia, compasión y aceptación. Así que una vez que ya hemos hecho todo este trabajo por, o sea, implementar ese respeto, saber qué es el respeto para ti, saber cuáles son tus valores y poder implementar esos límites sanos, tener paciencia con tu historia, tener paciencia con tu proceso, tener compasión contigo misma y con la vida y con la vida de los demás, y tener aceptación. Ya hablé un poquito más de este tema de aceptación anteriormente. Poder aceptar, poder dejar ir. Así que quiero que sepas que si estás aquí y si este tema te llama la atención, no eres la única. Existen muchas mujeres que han pasado por esto, incluyendo Oprah Winfrey, que pasó por violencia infantil, Khadija Black, que es una activista y pasó por mutilación genital femenina, Laverne Cox, que pasó por homofobia porque es una mujer transgénero, y Anna Van Sant, que pasó por violencia infantil, y Malala, que también fue agredida en un femicidio, ¿no? Entonces, es como que estas mujeres han pasado por esto y por eso yo les dije que la perspectiva es extremadamente importante, y existen mujeres que han pasado por este tipo de circunstancias y han podido salir de ahí. Entonces, espero que poder dejarlas con esto. Y claro que yo también he sido una de esas mujeres. Y hoy en día mi trabajo me dedico a ayudar a mujeres a que puedan comprender su situación y a que puedan sanar las heridas del pasado para que puedan manifestar una vida mejor. Así que me pueden contar en ese grupo de mujeres. Entonces, aquí es donde les quiero compartir nuestros recursos. Girl Talk es nuestra red de recursos de crecimiento personal para la mujer. Tenemos Bulletproof Series, donde habilitamos un espacio para empoderar a la mujer para que logre sanar de relaciones tóxicas. Y hace poco tuvimos a alguien que me escribió, me pareció muy bonito, así que lo puse aquí, que dice: wow, tú has sido de gran ayuda para mí con esta información. Es un tema extenso y complejo, sin embargo, estos 40 minutos me nutrieron de información valiosa. Me gustó un mundo, gracias por compartir. Y en verdad siento que me encantó lo que me pusiste, gracias.
pero me llamó, o sea, me gustó este comentario porque en verdad en este momento o en estos seminarios yo comparto información valiosa que en verdad, o sea, lo hago, o sea, en verdad es información tan buena como la que les doy el día de hoy, así que no tiene menos valor porque está en el IGTV. Y mi idea es que ustedes puedan prepararse, que tengan esas herramientas y que se las pueda dar, a pesar de que, o sea, de una manera accesible, pues, porque cuando me tocó a mí, tuve que hacer maromas para entender esta educación. Pero también estoy haciendo un coaching de crecimiento personal de 6 semanas, así que si es algo que te interesa, te invito a que agendes una sesión conmigo gratuita para entonces ver si esto es algo que te llama la atención. En estas sesiones vamos a trabajar hábitos de autocuidado para que apliques en tu vida, aun cuando finalicemos las sesiones. Te quiero enseñar a que logres aprender sobre el crecimiento personal y aplicarlo en tu propia vida. Vas a aprender a transitar conflictos que ocurren en el momento presente, a reconocer y sanar heridas de la niña interior, a reconectar con tu autenticidad para que tomes decisiones que satisfagan tus verdaderas necesidades, a encontrar tu pasión y propósito para que te sientas motivada en tu día a día, a aprender técnicas para protegerte de cualquier tipo de violencia. Vas a aprender de aceptación radical para dejar ir relaciones que no aportan a tu bienestar, independencia emocional para que tomes decisiones que beneficien tu salud y comunicación efectiva para construir relaciones interpersonales exitosas. Así que tenemos un poquito de todo, esos bastantes puntos, pero si te interesa esta educación, no te preocupes, agenda conmigo gratuitamente y podemos conversarlo y para ver si esto es algo que en verdad te serviría a ti en tu proceso. Esto es un programa que dura 6 semanas, es 1 hora a la semana y estaremos viendo un overview de todos estos puntos. Así que, como saben, yo soy fundadora de Mel Workshops, tengo una licenciatura en psicología de California State University San Marcos y estoy capacitada en primeros auxilios psicológicos y también me sigo educando en temas especialmente en temas de violencia doméstica y de abuso y de cómo eso afecta a las personas y cómo ayudar a diferentes pacientes para que logren mejorar su calidad de vida, para que obtengan esas herramientas. Entonces, una de mis chicas que he estado trabajando me escribió esto y me dijo, me encanta la sesión de hoy y sí, yo también he sentido un cambio en mí, no solo en la sesión de hoy, sino en general como persona, como que producto de las sesiones me siento con mucha esperanza de que las cosas mejorarán y me siento más motivada. Y eso que solo llevamos 2 sesiones. Así que esto fue un muy lindo mensaje que me escribieron y quería compartirlo porque eh, en verdad que es muy bonito verlas crecer, es muy bonito ver cómo van ampliando, mejorando, construyendo una mejor versión de ustedes y me llena muchísimo hacer este trabajo. Así que si esto es algo que les interesa, bienvenidos. También tengo el entrenamiento Amor Propio Radical, un espacio seguro para la mujer, y estos entrenamientos tienen más que ver con capacitación y diálogo grupal, donde ampliamos un tema, un tema importante para aprender y después tenemos un diálogo donde hay un grupo de mujeres y comparten su punto de vista con relación al tema. El diálogo grupal es extremadamente importante para poder como ampliar o manifestar y expresar tu verdadera o sea, expresarte. Así que esto ha sido esencial para mi crecimiento, para estar donde estoy hoy, para poder compartirles mi historia de esta manera. Yo tuve que hacer mucho de este trabajo. Así que esta semana tenemos límites sanos para la salud relacional, este miércoles, octubre 28 a las 6:30 p.m. para las mujeres, esto es solo para mujeres, así que el Event Pass cuesta 35, o sea que es simplemente un pago de 35 y entran al evento. Y eso es todo. Vamos a seguir habilitando educación e información todos estos días en plataformas. Así que por favor, las que vieron este video y se quedaron hasta el final, que síganos en las redes sociales en mate.linares y síganos en ML Workshops PTY para aprender más de estos temas. Muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo evento.